Vamos a ver ahora los deciles. ¿Qué son los deciles? También es una medida de posición. Pero si los cuartiles dividía toda la distribución de datos en 4 partes iguales, los deciles lo divide en 10 partes iguales. De tal manera que, voy a poner el lápiz, permítanme, si yo te pido el decil 6, vos tenés hacia la izquierda, tendrías el 60% de los datos. Y de esa posición hacia la derecha, tendrías el 40% de los datos. Entonces, los deciles son 9 valores que divide la serie de datos en 10 partes iguales. Los deciles dan los valores correspondientes a: el primer decil sería el 10%, el segundo decil sería el 20%, el tercer decil sería el 30% y así sucesivamente. El decil 9 sería el 90% de los datos. Para calcular el valor de cada uno de estos 9 deciles, vamos a utilizar esta fórmula. Si ustedes se dan cuenta, es idéntica a la de los cuartiles, ¿sí? Vos tenías que el cuartil era igual al cuartil que estaba buscando, n más 1 dividido 4. ¿Ven? En vez de estar dividido en 4, que son los cuartiles, acá lo vamos a estar dividiendo en 10, ¿sí? Porque estamos haciendo los deciles. Ok. Entonces, vamos con un poco, tratar de aclarar un poquito el tema, ¿no? El primer decil indica que solo existe un 10% de probabilidades que el valor de la variable esté por dentro de esta cifra. Y es superado, obviamente, por el 90%. Es lo mismo que te puse allá. O sea, si vos estás sacando el primer decil, estás parada acá. Quiere decir que de acá para acá estás teniendo el 10%. Y de acá para arriba, para el lado derecho, estás teniendo el 90%. Lo supera el 90%. Pero que vamos a borrar para que quede bien esto, si no... Ahí está. El segundo decil indica que solo existe un 20% de probabilidad de que el valor de la variable esté por debajo de esta cifra y es superado por el 80% de ello. El quinto decil, o denominado también caso base, se le llama también, indica que existe igualmente un 50% de probabilidad de que el valor esté por encima o por debajo de esta cifra. Y fíjense en otro detalle. El decil 5 te va a coincidir con el segundo cuartil y con la mediana, porque ambos te están dando el 50% de los datos, por encima o por debajo. Ok, sigamos. La mejor manera de ver esto es con un ejercicio. Entonces, vamos a hacer los mismos ejercicios que estuvimos haciendo con los cuartiles, lo vamos a hacer ahora con los deciles. Entonces, tengo los salarios mensuales de 7 trabajadores de un área, en este caso de ensamble. Acordate siempre que para poder sacar cualquier valor de parámetro de posición, tenés que ordenar los datos de menor a mayor. Y quiero el tercer decil. Entonces,
Ordenamos los datos de menor a mayor. 800, 1000, 1100, 1100, 1300, 1500, 1600. Y ahora necesito hallar la ubicación. ¿Cuál es la ubicación en la posición que tiene el tercer decil? Acordate entonces que son 7 datos y que cada dato ocupa una posición. ¿Sí? La posición 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Ahí te puse otra vez la fórmula. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es hallar la posición. Entonces, yo dije que quiero el tercer decil. Entonces sería, acá en vez de poner la K, pongo el 3. Acá donde dice K, pongo 3. N son 7 los datos, más 1 dividido 10. Eso nos da 2,40. Eso significa que la posición está entre la posición 2 y la posición 3. ¿Lo ves, no? Porque dice 2,40. En ese caso, acordate que lo que tenemos que hacer es tratar de interpolar. Entonces, tengo una parte que es entera, en este caso sería el 2, y una parte decimal que sería el 0,40. Entonces, yo dije que estaba entre 1000 y 1100. Entonces tengo que tomar primero el más chico, que sería 1000, más los decimales, que sería 0,40, por uno más del que estaba ubicada, que sería 1100, menos 1000. Entonces fíjate, 1100 menos 1000 me quedaría 100. 100 por 0,4 me daría 40. 1000 más 40, 1040. O sea que 1040 sería el tercer decil. Y fíjate que es lógico porque dijimos que estaba entre 1000 y 1100. Entonces interpretemos este resultado. Dice, es el decil 3, o sea que estamos hablando del 30%. Entonces el 30% de los sueldos de 7 operarios es inferior o es menor a 1040 pesos. O el 30% de 7 operarios tienen un sueldo inferior a 1040, o como bien te dije, me puedo posicionar desde ese punto a la izquierda, o sea, es menor o inferior, o me puedo parar desde esa posición hacia la derecha. Entonces voy a decir que el 70, que es lo que me quedaría a la derecha, de los sueldos de 7 operarios es mayor o es superior a 1040. Bien, así como sacamos el decil 3, te propongo que saques el decil 7. Te doy un minuto. Y luego comprobamos cómo te fue. Ok, veamos a ver cómo te fue. El decil 7 nos está dando 1420. ¿Sí? ¿Por qué? Cuando sacamos la posición, nos dijo que estaba entre el 5, la posición 5 y 6. ¿Sí? Entre el 5 y el 6. Acá está. Interpolamos y nos dio 1440. 1440 está en ese intervalo, ¿ves? Entre 1300 y 1500. Entonces lo único que nos quedaría es interpretar este valor. Como te pedí el decil 7, estamos hablando del 70%. 70% desde ese punto para el lado izquierdo. Y por encima, ¿qué tengo? Y tengo el 30%. Entonces vos decís, el 70% de los sueldos de 7 operarios es inferior o es menor a 1420. O me paro desde ese punto para el lado derecho
y puedo decir que el 30% de los sueldos de 7 operarios es mayor o es superior a 1.420. Ok, hagamos lo mismo, ¿sí? Pero ahora lo que te voy a pedir es que saqué el decil 5. Un minuto. Es fácil, ¿no? A ver cómo te fue. El decil 5, la posición es 4. Ve que no me da con decimales, me da justito 4. Entonces no tengo que interpolar, porque la posición 4 es 1100. La posición 4, ¿ve? Es 1100. Entonces, acá lo que puedo decir es que el 50% de los sueldos de 7 operarios es, como es el decil 5, perdón, estamos hablando del 50% por debajo y el 50% por encima. Entonces yo puedo decir que el 50% de los sueldos de 7 operarios es inferior o es menor a 1.100 pesos. O me puedo parar de esa posición para arriba, o sea, para el lado derecho, y entonces digo que el 50% de los sueldos de 7 operarios es mayor o es superior a 1.100. Creo que es clarito, ¿no? Ahí me olvidé de poner la fórmula. Entonces, ahora lo que quedaría, señores, es los deciles, pero sacarlos en una tabla. O sea, si los datos los tengo tabulados en una tabla de frecuencia. Entonces voy a seguir el mismo ejemplo que veníamos trabajando, que le preguntamos a 20 individuos cuántas personas conviven en su casa. Y de ese estudio estadístico, ¿sí? De ese estudio muestral, arrojó los siguientes datos. Y ahora quiero calcular el decil 2. Entonces, fíjate que es igual que lo que veníamos haciendo con los cuartiles. Primero, tengo que sacar en qué posición está. Entonces, como yo pedí el segundo decil, voy a tener que poner que el decil 2, esperen que vamos a ponerlo acá, el decil 2 que estoy buscando, 2 por n, en este caso sería n es 20, más 1 dividido 10. Eso nos está dando 4,20. Ve que me está dando con decimales. De todas maneras, antes de abrirlo, o sea, de segregar la parte entera y la parte decimal, tengo que fijarme dónde está acá, en F grande, dónde está el 4,20. Fíjate, 4,20 está entre el 3 y el 8, o sea, entre 2 personas y 3 personas que comparten la vivienda. Entonces, busco el 420 en la frecuencia acumulada y me dice que está entre el 3 y el 8, es decir, entre 2 personas y 3 personas que comparten la vivienda. Ahora sí lo descompongo. Tengo una parte entera, una parte decimal, y ahora lo único que hago es interpolar. Acordate, x sub i sería de los dos valores de x sub i el menor, o sea, en este caso el 2. ¿Sí? Te lo marco acá, el 2. Después dice, sumale los decimales, 0,20. Multiplicarlo por una posición más, sería el 3, menos la posición original, que es el 2. Entonces, vamos a reemplazarlo, y esto me da 3 menos 2 es 1, 0,20 por 1 es 0,20, 2 más 0,20, 2,20. Fíjate que está en ese intervalo,
está entre, lo que yo dije, entre 2 y 3, mayor de 2 y menor de 3 personas. Entonces, ahora sí estoy en condiciones de decir, interpretar este valor. Por supuesto que estamos hablando de una variable discreta, ¿sí? O sea que los decimales no los tengo que tener en cuenta, ¿sí? Si esto fuese una variable continua, sí, tendría que darlo con los decimales. Entonces sería, el 20% del número de personas que viven o conviven en los hogares de 20 individuos es inferior o es menor a 2,20, es decir, 2 personas. O me puedo parar de ese decil, estamos hablando del segundo decil, para arriba tengo el 80%. Entonces yo puedo decir que el 80% del número de personas que viven o conviven en los hogares de 20 individuos es mayor o es superior a 2,20, es decir, a 2 personas. ¿Se dan cuenta que esto no es difícil? ¿Sí? O sea, una vez que vos entendiste lo que son los cuartiles, los deciles y los percentiles son parecidos, con la única diferencia que el cuartil divide a toda la distribución de datos en cuatro partes, los deciles lo divide en 10 partes iguales y los percentiles lo divide en 100 partes iguales. Ok, a ver si podemos calcular uno más. Vamos a calcular el decil 5. Mira que yo tengo, venimos calculando el cuartil 2, el decil 5, y lo que yo quiero que te des cuenta que tiene que coincidir la mediana, el cuartil 2 y el decil 5 y el percentil 50 tienen que coincidir, porque estamos hablando de lo mismo, del 50% de los datos para abajo y el 50% de los datos para arriba. Entonces, buscamos el decil 5, primero la posición. La posición me da 10,5. Eso significa, otra vez lo voy a buscar acá, en la frecuencia acumulada en la F grande, voy a buscar el 10,5. El 10,5 está acá, entre el 8 y el 16. Eso significa que está entre 3 personas y 4 personas. Entonces, tengo la posición, me dice que está entre 8 y 16, o sea, entre 3 y 4 personas está el decil 5. Entonces, ahora lo que me faltaría es interpolar. ¿Sí? Tengo una parte entera que es 10, una parte decimal que es 0,5. Entonces digo, primero dice, x sub i es el valor, el menor de ese intervalo que vos estás poniendo. En este caso, el 3. Más 0,50, que son los decimales, por 1 más, una posición más de la que vos estabas, la que anotaste, 4, menos la posición original 3. Y eso me da 3,50. Entonces, el 50% del número de personas que viven en los hogares de 20 individuos es inferior o es menor a 3,50, es decir, 4. O me paro en el 50% para el lado de arriba, ¿no? Para el lado derecho. Y puedo decir que el 50% del número de personas que viven en los hogares de 20 individuos es mayor o es superior a 3,50, es decir, a 4 personas. Como verán, esto no es difícil. Así que vamos a continuar. Voy a seguir con el decil 8, pero yo te lo dejo para que vos mismo lo calcules, ¿eh? Y voy a continuar con los deciles, pero de datos agrupados. Datos que están en intervalos. Entonces seguimos con el mismo ejemplo nosotros se le preguntaron a 21 cadetes cuántas veces concurrían o concurrieron en el último semestre a la biblioteca.
Y esta es los datos de ese relevamiento. Vamos con la fórmula del decil. Es igual que los cuartiles, gente, con la única diferencia que acá, en vez de estar dividido en 4, está dividido en 10. Entonces, como te enseñé, lo primero que tendríamos que hacer es sacar los datos afuera. Las referencias, te las digo. LI es el límite inferior del intervalo. K por N dividido 10 es la posición. Menos de la frecuencia acumulada, donde está el decil, una posición menos. Y después dividido la frecuencia absoluta donde tenés el decil por la amplitud. Entonces, vamos a calcular el decil 4. Entonces, acordate, lo primero que tengo que hacer es calcular la posición. Entonces, voy a utilizar de la fórmula este pedacito, que me estaría dando la posición. Entonces, determino la posición. Dije que quería el cuarto decil, o sea que donde dice K, iría 4, son 21 datos, dividido 10, y me da 8,40. ¿Dónde lo voy a buscar? Siempre las posiciones las vas a buscar acá. Siempre. En la frecuencia grande, en la frecuencia acumulada. Entonces, 8,40, fíjate, está acá. Acá está el 8. Acá está el 14. O sea, en el intervalo que va entre 8 y 12, en este intervalo estoy teniendo el decil 4. Entonces, te lo dije con los cuartiles, te lo vuelvo a repetir con los deciles. Armate una tablita donde sacas todos los datos para que te resulte más fácil reemplazar la fórmula. Entonces, fíjate, vos dijiste que estaba en el intervalo, lo voy a poner acá, en el intervalo 8, 12. Quiere decir, el límite inferior es el 8. Bien, la posición la sacaste recién, 8,4. Ahora, estamos acá en la frecuencia, ve que te dice la frecuencia acumulada, una posición menos de donde está el cuartil. Vos estabas acá parada, una menos es el 8. La frecuencia absoluta donde vos tenés el decil. La frecuencia absoluta sería, lo tengo acá, es el 6. Lo marco, 6. Y después la amplitud. La amplitud es, vamos de 4 en 4, mira, fíjate, de 0 a 4, de 4 a 8, de 8 a 12, o sea que vamos de 4 en 4. ¿Ve? Ya saqué los datos afuera. Ahora lo único que me queda o me resta es reemplazar la fórmula. Y calculo cuánto me está dando ahora el decil 4. 8,27. Fíjate, quiero que preste atención en lo siguiente. Vos dijiste que el intervalo donde estaba el decil 4 era el intervalo que iba entre 8 y 12. Lo que quiero que te des cuenta es que el resultado que te está dando acá tiene que estar dentro de este intervalo. Si no te da dentro de este intervalo, lo que estás calculando está mal. Ok, seguimos. Entonces ahora me faltaría nada más que interpretar este valor. ¿Sí? El decil 4 es el 40%. Entonces quiere decir que el 40% de las visitas a la biblioteca por parte de 21 cadetes ha sido inferior o menor a 8,27 veces. Es decir, 8 veces. O me puedo parar de ese punto, de esa posición, para el lado derecho. Y entonces para el lado derecho me está quedando
el 60%. Entonces voy a decir que el 60% de las visitas a la biblioteca por parte de los 21 cadetes es mayor o es superior a 8,27 veces, es decir, 8 veces. ¿Se entiende, no? Esto no es difícil, hay que engancharlo y entenderlo, el concepto. Entonces, ahora te voy a proponer que calcules el decil 8. Te voy a dar un minuto a ver si llegamos al mismo valor. Ok, veamos a ver si les dio el mismo valor. El decil 8 es el 80%, quiere decir que desde ese punto para el lado izquierdo tengo el 80% y para el lado derecho me resta el 20%. Bien, ¿qué me dio? Me dio 14,8. Primero quiero que veas otra vez, te voy a remarcar esto porque es sumamente importante. Cuando vos determinaste la posición de donde estaba el decil 8, dijiste que estaba en el intervalo, lo voy a poner acá, 12, 16. Y fíjate que te dio 14,8, o sea que está en este intervalo. Por lo tanto, te podés haberte equivocado en alguna cifra, ¿sí? En algún decimal, pero nunca te podés equivocar que el resultado te dé fuera del intervalo donde vos mismo estás diciendo que está el decil 8. Ahora nos quedaría interpretarlo. Bien, como es el decil 8, estamos hablando del 80%, entonces el 80% de las visitas a la biblioteca de 21 cadetes es inferior o es menor a 14,8, es decir, 15 veces. O me puedo parar desde esa posición para el lado derecho, que me estaría restando el 20%. Entonces yo puedo decir que el 20% de las visitas a la biblioteca de 21 cadetes es mayor o es superior a 14,8 veces, es decir, 15 veces. Bien, si ya sacase, o si yo te pidiese que sacaras el decil 5, tendría que coincidirte con lo que sacamos hace un ratito, ¿no? O sea, con el cuartil, con el segundo cuartil. ¿Se acuerdan cuánto nos había dado? Nos había dado 9,67. Acá no tendría que dar lo mismo. Fíjate, el decil 5 te da 9,67. Igual que nos dio el cuartil 2. Y estamos hablando del decil 5, estamos hablando del 50%. Eso significa que el 50% de la visita a la biblioteca de 21 cadetes es inferior o es menor a 9,67, o sea, 10 veces. O me paro de esa posición para arriba y entonces digo que el 50% de las visitas a la biblioteca de 21 cadetes es mayor o es superior a 10 veces.